Bien, buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, obviamente, agradecimiento a los arquitectos del Tungurahua por hacerme la invitación para conversar con ustedes. Y el tema que voy a poner a consideración es algo que me parece que está cambiando muchísimo en nuestras ciudades, que está vinculado con la tecnología. En general, muy poco se trabaja el cambio que produce la tecnología en las ciudades. Probablemente el cambio más importante que se ha producido en la historia de la humanidad provino de la primera revolución industrial. Porque, ustedes saben, la fuente energética principal que tenía en aquella época era fluvial, líquida del agua. Y eso se podía obtener a partir de los ríos. Por eso es que los medios de producción estaban en el campo. El día que se descubre la máquina de vapor, es un cambio pero brutal, porque la máquina de vapor pasa a la fuente energética de su vínculo con el agua, con el río, y se dirige principalmente hacia el lugar donde más se consume, que es la ciudad. Y ahí aparece todo este fenómeno de la generación de tráfico de la ciudad, que modifica sustancialmente lo urbano, la ciudad, el proceso de urbanización, no solo en Europa, en Inglaterra, este proceso se inició, sino a tener en una sola ciudad, como sería Roche, por ejemplo, de Ciudad de México, tener en una sola ciudad más población de la que tiene el Ecuador. Ciudad de México tiene 28 millones de habitantes. Nosotros somos 18 millones. No se imaginan eso. Y eso fue la tecnología. Entonces, lo que quiero poner a consideración de ustedes son los cambios tecnológicos que estamos viviendo, que probablemente por estar tan inmensos en muchos casos ni siquiera nos damos cuenta de una situación así. Por eso es que la exposición lleva este nombre, ciudades de plataforma. Las ciudades de las plataformas hoy en día tienen mucha presencia en nuestras ciudades. El caso de Uber, el caso de Airbnb, el caso de Google, el caso de Amazon, en fin, son muchísimas. Pues yo sostengo que hoy día las ciudades son de las plataformas. Y esas plataformas de alguna manera son las nuevas infraestructuras con las que tenemos que trabajar en las ciudades. Entonces también la pregunta, ¿están surgiendo nuevos servicios urbanos o son los mismos servicios urbanos prestados por otros infraestructuras? Como ustedes pueden darse cuenta, es un cambio bastante significativo. Bien, son algunas ideas. La primera, estamos pasando de la crisis que teníamos antes del COVID a la crisis que hemos heredado después del COVID. Por eso la idea esta de la crisis a la crisis. En el año 2020 se acelera la crisis urbana, principalmente por la presencia del COVID. El COVID apareció a fines de los años 2019 en Wuhan. Para que ustedes vean, para seguir con esta cosa de los números, yo no sabía de la existencia de Wuhan. Yo entré como corresponde a Google, una plataforma, porque yo creo que incluso las bibliotecas prácticamente están desapareciendo, son producto en vías de desaparición. Entré a Google, no fui a una biblioteca, y en Google vi qué población tenía en Wuhan. Nada más que 13 millones de habitantes. O sea, megas. Ahí apareció el COVID en un mercado. Entonces, a partir de ese momento empezamos a tener una nueva crisis que era de salud, evidentemente. Y se conocía muy poco respecto del COVID. Su origen, incluso las interpretaciones que salían en los Estados Unidos, era de que eso fue una creación de un laboratorio y no producto de la relación de un ser humano vivo con otro ser humano.
una crisis económica, porque nos encerraron, estuvimos varios años encerrados, y eso hizo que nosotros los consumidores dejemos de consumir, y nosotros los trabajadores dejemos de trabajar, y eso produjo una gran crisis económica. En tercer lugar, una crisis social, porque las interacciones entre nosotros prácticamente desaparecieron, quedaron reducidas a la interacción, a la relación que existía dentro de la vivienda, dentro del espacio doméstico con la familia. Y esto obviamente también produjo una crisis política fuerte. Tan fuerte ha sido esa política que los presidentes de la República que les tocó asumir la crisis del COVID, ninguno fue reelecto. Y muy pocos partidos de los cuales provenían estos presidentes de la República pudieron poner otra vez un presidente de la República. Una crisis fuerte. Y hubo una crisis política también entre los gobiernos nacionales y los gobiernos locales. Ustedes recuerden el caso nuestro del Ecuador, la crisis entre el presidente de la República y la alcaldesa de Guayaquil, que fue una constante. En México fue algo parecido entre el presidente de la República y la alcaldesa o la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En Brasil lo mismo, en Colombia exactamente igual. Ahora, no solo que en esas dimensiones clásicas que expresó la crisis, sino también en otros niveles, por ejemplo, en la ciudad. ¿Y por qué en la ciudad? Porque ahí nos dimos cuenta que esta era una enfermedad de transmisión interpersonal. ¿Y dónde existen las relaciones interpersonales? ¿Dónde hay la interacción social con más fuerza? En las ciudades. En el transporte, por ejemplo. Por eso es que la OMS llegó a determinar que el lugar de mayor contagio del COVID era los buses, era el metro, eran todos los sistemas de comunicación. En aquella época José Mujica dijo que la enfermedad llegó al Uruguay por avión, y efectivamente fue así. A mí me ha dado 3 veces el COVID, y las 3 veces en avión. Es una enfermedad de interacción social. Por eso es que los lugares de mayor contagio fueron las ciudades más grandes. El caso de Ciudad de México en México, el caso de Lima en Perú, el caso de Buenos Aires en Argentina, el caso de Ecuador en Guayaquil, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay más gente. Y porque esa gente interactúa socialmente y hay los contagios. Crisis urbana. Luego una crisis de vivienda. ¿Por qué? Porque tuvimos que encerrarnos. Y la vivienda que nosotros tenemos es absolutamente precaria. Nosotros, ustedes recordarán, veíamos las fotos en los periódicos, veíamos las fotos en las redes sociales, en Guayaquil, en Quito, en Ambato, etc. Fotos en que, qué sé yo, sillas, bancas, etc., en las puertas de las calles, en las calles, en las puertas de las casas. ¿Por qué? Porque esas viviendas no tenían sala, no tenían espacio donde interactuar. Básicamente lo que tenían, lugar donde dormir, lugar donde producir comida y donde comer. Ahí nos dimos cuenta que la crisis de la vivienda era real y era mucho más importante. Y que plantear una política de quédate en casa, de alguna manera era incorrecta. ¿Por qué? Porque se planteó una política homogénea para realidades heterogéneas. El quédate en casa en Europa, en los Estados Unidos, en ciertos lugares del Asia, era factible. Esta es una política que surgió de la Organización Mundial de la Salud y que se extendió para todos los mundo. Políticas homogéneas en realidades heterogéneas producen realidades totalmente distintas. Yo creo que a partir de eso los arquitectos tenemos que pensar mucho en esta ecología.
Entonces también se vio una crisis de vivienda muy clara. Sin duda, una crisis de los servicios y del servicio principal del transporte. El transporte fue redefinido sustancialmente a partir de ese momento. Y uno de los grandes problemas es que surgieron dos sistemas que empezaron a monopolizar el espacio público. El uno, las motocicletas, que está generando muchísimos problemas. En unos casos por sustitución de los vehículos, pero en otros casos por todo el sistema de delivery que se ha impuesto en el mundo. La cantidad de motocicletas es impresionante. Y el segundo caso es la cantidad de automóviles privados. Por ejemplo, Quito, no sé el caso de Ambato, pero Quito tiene un crecimiento del 8% anual del número de vehículos. ¿Por qué? Porque según un estudio de la Universidad Central se estableció que los viajes que se hacen en los vehículos es de 1.2 personas por vehículo. Es decir, va una sola persona. Y ahí obviamente no hay contagio. En el bus sí. Entonces empezó a crecer también el automóvil. Y los dos son problemas bastante complejos. Luego, ¿qué es lo que ocurrió? Que las políticas que se plantearon en términos genéricos nos cambiaron la vida. Y básicamente uno podría decir que el quedarte en casa cambió la estructura urbana y cambió también la vida cotidiana. Nos encerramos. Por eso se hablaba de las ciudades fantasmas, del espacio público que desapareció. Una cosa muy complicada. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos viviendo después del COVID es una metamorfosis que ya se prefiguraba en términos de la tecnología. No es que se descubrió la tecnología con el COVID. Lo que ocurrió es que la tecnología masificó, el quedarte en casa masificó la tecnología. Hizo que esa tecnología sea usada por todos. Y eso lo que está produciendo en este momento es un cambio de la vivienda, un cambio del espacio público, un cambio de la movilidad y un cambio de la tecnología. Ustedes recordarán, nosotros planteábamos la nueva normalidad. Queríamos una nueva normalidad. Y básicamente la nueva normalidad no era otra cosa más que salir al espacio público. Una vez que hemos salido al espacio público, pues estamos en la misma normalidad de antes, pero con muchísimos problemas. Según idea. Y hay algunos autores, entre esos estoy yo también, que ya no estamos hablando de la ciudad así en abstracto, sino de la teleciudad o de la ciudad virtual o de la ciudad remota. Todos estos conceptos son nuevos. 3, 4, 5 años. ¿Qué significa esto? Significa que el conjunto de las actividades que nosotros hacíamos se trasladaron al mundo de lo virtual. Entonces, por ejemplo, la teleeducación. Durante los años de la pandemia, la gente se educó a través de estos sistemas. Pero esto produjo grandes problemas. Yo me acuerdo que leí un texto de Nicaragua que decía que solo el 15% de los profesores tienen computadora en Nicaragua. En esas condiciones, la teleeducación es posible. O lo que es más grave, las brechas que produce la condición remota hace que unos se eduquen y otros no se eduquen. Y eso es lo que pasó. Con la crisis de la energía eléctrica que estamos teniendo hoy día en el país, esto es brutal. En Quito, la semana pasada que tuvimos esta secuencia de incendios,
se decidió restituir la energía eléctrica. Pero los colegios, las universidades, etcétera, todos hicieron parte de la educación. Es decir, es algo que vino a quedarse. Yo mismo coordino este rato una red interuniversitaria que se llama URBSTIC. Valeria Reynoso, que está aquí, pues está dentro de esta red. Esa red es posible, que permite unir universidades de Argentina, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de México, de España, de los Estados Unidos, entre otros. Y estamos haciendo cursos virtuales. Y yo creo que aquí el gran cambio en la formación, en la educación, es que hoy día lo que tenemos que tener son profesores globales. Y una cosa más interesante, estudiantes globales. Y algo que les preocupa, a mí me parece que la lógica de la ciudad universitaria, del campus universitario, va perdiendo piso. A mí me parece que estamos entrando en algo así como un sistema global virtual de formación. En uno de los cursos que hicimos tuvimos 18 profesores de distintos lugares del mundo y 62 alumnos de distintos lugares del mundo. ¿Dónde se realizaba esto? No era físicamente en ningún lugar, sino en el mundo de la virtualidad, la teleeducación. Una segunda cosa, el telecomercio. Impresionante el comercio. Y aquí está lo que hablábamos hace un momento, el famoso delivery. En la época de la crisis del COVID, los grandes restaurantes, por ejemplo, se convirtieron simplemente en cocinas. Entonces uno llamaba al restaurante tal, de hamburguesas, de pizzas, de lo que sea. Y en vez de ir a consumir ahí, lo que hacíamos era pedir que nos manden la comida. Se convirtieron en cocinas. Ya no eran restaurantes. Y ahí aparecieron estas motos, estas bicicletas, estos vehículos. Por ejemplo, el caso de Uber es muy interesante. Ustedes saben, existe recién Uber Eats. Uno llama a tal lugar y se pide que Uber vaya y traiga la cuestión acá. Las remesas, nuestros migrantes en el exterior. Eso también es terriblemente llamativo. En muchos casos, los migrantes ya no envían las remesas físicas, $100, $500, $1,000, $10,000, lo que sea, físicamente. Sino lo que hacen, a través de la tarjeta de crédito, a través del teléfono celular, se conectan con el supermercado correspondiente y piden desde España, desde Nueva York, que le manden una libra de carne, 3 pedazos de pan, salchicha, y les llega. Es un cambio fenomenal. Recuerden ustedes, no hace mucho tiempo, lo que había en nuestras ciudades eran los cafenets. ¿Qué era el cafenet? Un lugar donde uno iba a contactarse con los migrantes que se fueron a cualquier lado del mundo. Hoy día eso se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque todos los que estamos aquí, los que están afuera, tienen el celular. Y el celular permite esa interacción de una forma total. Cambió sustancialmente el comercio. Una de las plataformas más importantes es Amazon, norteamericana, Alibaba, la China. O estas cadenas de libre comercio. ¿Qué significa eso? Con mi tarjeta de crédito, con mi celular, pido que me manden de los Estados Unidos de tal lado, tal y tal cosa. Es una locura. Es francamente una locura eso. Y ya cambió. El comercio ya no es el mismo.
Hoy día tenemos telecomercio, los cracks. El teletrabajo. Les pongo un ejemplo personal mío. Yo trabajo en Flaxo. Iba todos los días a trabajar en Flaxo. Hoy día trabajo en mi casa. Y estoy mucho más conectado con el mundo de lo que estaba antes. Generalmente voy los lunes de la mañana para organizar los trabajos con mi equipo. Y cuando tengo alguna cita, alguna cosa importante, salgo. Y si no, me quedo en mi casa. Todo se fue. El trabajo se fue a este momento. Ahí está también el telegobierno. Miren lo que pasó la semana pasada mismo en Quito, nuevamente. Todas las actividades de gobierno del municipio, todas las actividades del gobierno de la provincia, todas las actividades del gobierno nacional se hicieron mediante este sistema virtual. La salud. Hoy día uno puede hacer citas con los médicos pues, de forma virtual. Ya no hay la necesidad de la virtualidad. Hay operaciones que se están haciendo con estos sistemas. La telepolítica, la telejusticia. Bueno, escucharon lo del fútbol y me apasiona. Antes, por ejemplo, el fútbol veíamos en el canal tal. Hoy día la oferta es tan fuerte que es, por ejemplo, las Olimpiadas de París. A pesar de que yo estudio estos temas, yo aprendí a la televisión para ver las Olimpiadas, pues no tenía la suscripción correspondiente. Entonces ahí uno tiene que tener, para este deporte hay que suscribirse para tal y tal red social. Cambió sustancial con la salida de CorTV, que me parece que era una empresa uruguaya terriblemente corrupta. El dueño incluso fue sancionado por la Conmebol con 10 millones de dólares. Hizo que se diversifiquen también las ofertas para que nosotros veamos. Cambió sustancialmente todo eso. Y un caso muy interesante, el turismo, ustedes saben, por definición es el movimiento físico que uno hace, el viaje que uno hace. Pero ¿qué es lo que pasó en la época de la pandemia? Y posteriormente, por ejemplo, los grandes museos, los más importantes museos del mundo, los españoles, los franceses, los ingleses, etc., decidieron trasladar la visita a cada uno de esos museos de forma virtual, que era un costo mucho más barato porque yo lo podía hacer desde mi casa. Pero eso les empezó a dar mucho más recursos económicos que cuando la gente iba físicamente a esos museos. Hasta el turismo tenemos un cambio impresionante. ¿Qué es lo que significa eso? Que hubo, o que ha habido, una integración de la ciudad física, es decir, de la urbs, palabras de la ciudad griega, y la integración con el mundo virtual. Y esto ha producido, yo acabo de escribir un artículo que se llama La ciudad híbrida. Nosotros todo el tiempo estamos hablando de el evento va a ser híbrido, no sé si este, por ejemplo, estará siendo híbrido, pero casi todo es híbrido. Y la ciudad es híbrida. Así como en su momento original fue una suma de lo artificial, de la producción social que tuvo históricamente la humanidad con la naturaleza. Por eso se habla de un ecosistema. Fue una lógica híbrida. La presencia de la nueva ciudad que emerge con la primera revolución industrial es una ciudad híbrida. ¿Por qué? Mucha gente rica, pobre, de una etnia, de la otra, de una condición sexual, de otra condición sexual, etc. Uno comerciante, otro industrial, otro obrero, etc. La ciudad, su esencia es la hibridez. Pero en este caso aparece una nueva forma de hibridez
que es la suma, la articulación del espacio físico material con el espacio virtual remoto, una ciudad híbrida. Y en esa perspectiva, creo que uno de los elementos más importantes son las infraestructuras. Nuevamente, y en este caso, las infraestructuras de las plataformas, que provienen de las plataformas, de las aplicaciones, que también es otra forma de calificarlas. Y esto, sin duda, también produce nuevas desigualdades. Tercero, las infraestructuras, las plataformas. Entonces, son ciudades de plataforma en las que empezamos a hablar. Originalmente, la definición de infraestructura entra en Waze. Y ahí les va a decir, la infraestructura urbana es la base material de una ciudad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una ciudad portuaria, su infraestructura principal es el puerto. Es la base material de esa ciudad, del puerto. El caso de una ciudad capital, ¿cuál es la base material de esa ciudad? La infraestructura, que es básicamente donde están localizados los aparatos del Estado. Una ciudad industrial, exactamente lo mismo, una ciudad turística y así. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que se produjo dos cambios importantes. Uno de la economía. Y aquí es muy interesante porque hay un cambio de la lógica de la economía. Ahora hemos entrado en la lógica de la economía colaborativa. Un eufemismo, obviamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Uber no tiene un solo taxi. ¿Se ha puesto a pensar? Uber no tiene taxis. Airbnb no tiene un cuarto, no tiene un departamento, no tiene una casa. Amazon no produce absolutamente nada. Nada. Google, ¿qué es lo que tiene? Información. Entonces, aquí se entra en una lógica de colaboración. Por ejemplo, estos tres ejemplos que estoy planteando. El caso de Uber, se necesita un conductor. Pero ese conductor tiene que tener su vehículo. Es decir, ese conductor es el dueño del capital. Y Uber, simplemente por tener la aplicación, que además es global, le cobra 25% de cada trayecto. Y en el caso de Ecuador es muy interesante. Yo pido aquí un Uber. Me sale que me demoro tanto tiempo en ir a tal área y que me cuesta tanto. Yo no le pago al conductor. Yo le estoy pagando a Uber. Yo no le estoy pagando en el Ecuador al conductor. Yo le estoy pagando afuera. Para una economía dolarizada eso es muy complicado. Porque estamos sacando mucho capital afuera. Y de esta forma. El caso de Airbnb es exactamente igual. Vengo y arriendo la casa de la esquina. Yo no le pago al dueño de la casa de la esquina. Absolutamente nada. Le pago a Airbnb en el lugar en que estemos registrados. Y así con todas las plataformas. Esta economía colaborativa en ese sentido es muy compleja, porque no solo que genera complejas relaciones entre Uber y etcétera, con cada uno de los que supuestamente colaboran, sino que todo esto se hace con la lógica del mercado internacional, del mercado externo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que en general estas aplicaciones, estas plataformas, no invierten, pero sí usufructúan los beneficios de los taxis. No compran taxis, pero se benefician de los taxis. No invierten en vivienda, pero usufructúan la vivienda
Y así con vivienda, con fábricas, con comercios, etc. Entonces, la primera lógica de esta economía colaborativa es de esa colaboración entre Uber y el pequeño capital con que se asocia para obtener ese beneficio. Una segunda, que también es muy interesante de esta economía colaborativa, es que todos nosotros somos prosumidores. Somos productores y consumidores a la vez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, salimos todos de aquí con nuestros celulares que tenemos todos los que estamos aquí. Estamos enviando información, pongamos el caso, a Waze. Yo quiero preguntar cómo ir en Waze de aquí a Panamá. Y Waze me dice por dónde tengo que ir, que ya no es como yo me iba antes, que era básicamente por la distancia en espacio. Ahora me voy por la distancia en tiempo que me mide el Waze. Pasamos de la variable física espacial a la variable física temporal. ¿Cómo se construye eso? Con la información que todos nosotros hemos vivido. Ustedes probablemente han escuchado en Waze o en Google Maps que les dicen más adelante hay un policía, más adelante hay tal cosa. Es porque ustedes están pasando esa información. Ahora que veníamos de Quito, nos trajo por un lugar inaudito. ¿Por qué? Porque veníamos con Google Maps y llegamos más rápido. Yo creo que fue más largo el espacio, la distancia física espacio, pero más corta la distancia física temporal. Entonces nosotros somos prosumidores. Y aquí hay una cosa muy interesante. Cuando nosotros compramos en un supermercado, en una tienda, etcétera, etcétera, con tarjeta electrónica, estamos entregando información. Nosotros no nos damos cuenta. Aquí hay un caso muy interesante de una demanda que se planteó hace algunos años, 2 o 3 años, en los Estados Unidos, de una señora que iba a hacer las compras semanales, quincenales, lo que sea, al supermercado de la esquina, y compraba siempre esto. Y entonces les llegaba la publicidad de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Se embaraza la señora, tiene un hijo y empieza a recibir información del nuevo consumo que tiene, de pañales, de lácteos, etc. Entonces se preguntó por qué esto. Y le puso un juicio a la tienda. Porque la tienda pasaba la información. Hay una empresa política que se llama Cambridge Analytica, que cuando se produjo el Brexit en Gran Bretaña, que fue la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, este Cambridge Analytica trabajó básicamente con Facebook. La información que nosotros promocionamos, porque somos prosumidores, y lo que hicieron fue segmentar los mercados políticos. Y a cada mercado político ofrecerle lo que quería. Eso se hizo exactamente por esta misma empresa. En los Estados Unidos, cuando ganó las elecciones de Donald Trump, que espero que me estés hablando, el dueño, el señor Zuckerberg, el Parlamento le convocó, le hizo un juicio político. Y también hubo un juicio económico por haber entregado información nuestra para que hagan esta segmentación. Hoy día las encuestas de opinión pública, por ejemplo, ya no se hace preguntándole a usted, se hace con todo esto. Se hace con YouTube, se hace con Facebook, se hace, etc. ¿Por qué? Porque hemos entrado en la lógica esta del consumidor. Y aquí lo más complicado es que nosotros entregamos la información sin saber que estamos entregando la información
estas plataformas procesan esa información con inteligencia artificial. Y no solo con inteligencia artificial, sino con los algoritmos. Entonces aquí hay autores que plantean que hemos entrado en una lógica del capitalismo de vigilancia o de la digitalización forzada. Cambios brutales que nosotros no nos damos cuenta, pero estamos viviendo. Y en tercer lugar, esta lógica de la economía colaborativa genera unas sobreganancias espectaculares a estas plataformas. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos. Porque además nosotros estamos pagando aquí, o la empresa que está haciendo nos paga impuestos. Muchas de esas empresas están en paraísos fiscales y la mayoría de ellas están en la nube. O sea, son adterritoriales. Hace unos 2 años, el presidente Biden de los Estados Unidos convocó al G7, a los 7 países más ricos del mundo, para definir una política frente a este tema. Pues no pudieron. El peso que tienen hoy en día estas plataformas. Si ustedes se ponen a ver, los hombres más ricos, las mujeres más ricas del mundo están vinculadas a estas plataformas. Zuckerberg, Bezos, inefable de X, Elon Musk, ellos son los hombres más ricos, porque utilizan justamente estas plataformas. Entonces, hay evasión fiscal, no se respetan los derechos laborales, tienen costos de producción muy bajos, Por ejemplo, hace un año más o menos, en Río de Janeiro, estas empresas de delivery, que eran básicamente de bicicletas y de motos, decidieron hacer una gran manifestación. Juntaron muchísimas bicicletas y motos. ¿Por qué? Porque a cada rato tenían accidentes. Y estas plataformas no les cubren los accidentes. Problema de ustedes. No tenían ninguna seguridad. Eso es lo que está ocurriendo con estas. Ahora, si eso es lo que pasa con la economía, veamos lo que pasa con la ciudad. Esta no es una tesis mía, esta es una tesis de Manuel Castells. Él dice que estamos pasando de los espacios de los lugares al espacio de los flujos. La calle era un espacio de encuentro. La calle era un espacio de libertad. Hoy día la calle se pasa. Los parques, las plazas, todo se va convirtiendo en un espacio de flujos. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué pasa con las infraestructuras? Las infraestructuras, que eran la base material, como les había dicho en su momento, pasan a ser la base virtual de una ciudad. Pasan al mundo virtual. Y dos de los cambios más importantes es el uno, es que la dimensión espacial, la dimensión territorial, tiene menos peso que la dimensión temporal. Hoy día el tiempo es time is money, que eso fue una máxima en los Estados Unidos desde hace mucho, pero hoy día mucho más. Y una segunda cosa es que la lógica del tiempo cambió. Hoy día ya no es 3 horas, 5 horas, 10 horas, etc. Es la instantaneidad. Por ejemplo, Twitter nos cambió el sentido de las noticias. Por ejemplo, un periódico, antes nosotros lo leíamos al principio de la mañana y teníamos todo lo que había pasado el día de ayer. Hoy día eso no tiene ningún sentido. O las noticias de la televisión, 7, 8, 9 de la noche, veíamos las noticias de lo que había acontecido. Si nosotros vemos las noticias en cualquiera de esos horarios, en cualquiera de los noticiarios, lo que va a ocurrir es que nos van a contar lo que nosotros ya sabemos. Porque la instantaneidad se estableció de forma explícita. Y esos dos cambios de la temporalidad son fundamentales. Son dos cambios, pero impresionantes.
Y las plataformas, y se empezó a plataformizar absolutamente todo. Entonces entraron, por ejemplo, Zoom. Zoom es muy interesante, porque en la época en que nosotros estábamos encerrados, Zoom se convirtió en el espacio público. Se hicieron matrimonios, se hicieron cenas, se hicieron conferencias, se hizo. Y no solo Zoom, que aparecieron Meet, bueno, y otros links más de este tipo. Y está el caso de Uber, que ya lo hemos dicho, Airbnb, Amazon, Waze, Google, ahí están algunos. Hoy día esas son las infraestructuras de la ciudad. Son cambios muy importantes. Y entonces esto está produciendo una metamorfosis igual, está produciendo un cambio muy fuerte de la ciudad. Y entonces el cambio más importante es esto de la hibridez, que es el ensamble de los dos tipos de expresiones. La una es básicamente lo físico-material y lo otro es el ciberespacio, lo virtual, lo remoto. Y esto llega con la cuarta revolución industrial. Ahí tienen arriba la imagen de cada una de las cuatro revoluciones que han habido. Y la cuarta en la que nosotros estaríamos viviendo, que es básicamente la de la robotización. La que nosotros vivimos ahora es la de la robotización, la de la inteligencia artificial, que es un cambio pero brutal. Entonces, lo que ocurre es el ensamble de lo físico-material con el ciberespacio. Y esto también es una conexión mucho más fuerte de lo global con lo local. El famoso texto que escribió Jordi Borja, Manuel Castells, a fines del siglo pasado, ya avisoraba una cosa de este tipo, pero nunca con la fuerza que tiene. Lo global y lo local hoy día tiene un peso pero impresionante. Entonces, hoy día lo que tenemos es la articulación del ciberespacio, que de alguna manera se convierte en una especie de software con el espacio material que es el hardware. Y esto nos produce cambios sustanciales. Por ejemplo, pasar del espacio privado al espacio público. Y aquí, obviamente, que hay una tensión que nosotros no habíamos tenido antes. Incluso hoy día las relaciones interpersonales que nosotros tenemos son mucho más escasas. Estamos viviendo un mundo de la individualización, pero impresionante. Si aquí estuvieran niños de 16, 17 años, seguramente estarían aburriéndose con lo que yo estoy diciendo y estarían frente al celular viendo una película, haciendo un juego, cualquier cosa. Porque cada uno se va metiendo en ese mundo que la tecnología produce. ¿Cómo funciona el sistema de la hibridez, de la asociación del mundo material con el mundo virtual? Básicamente aquí lo que hay es un sistema físico-virtual. Y un sistema físico-virtual que tiene tres condiciones. Uno, primero, sensores. Hoy día todo tiene sensores. De calor, de frío, de movimiento, de sonido. Yo desde aquí puedo prender cualquier cosa en mi casa. ¿Por qué? Porque hay sensores. Un vehículo sin conductor puede ya movilizarse. ¿Por qué? Por los sensores. Entonces, una de las condiciones importantes es que hay un conjunto de sensores automatizados. Una segunda cosa son las plataformas. Y esto, como hemos visto, son de todo tipo. Y en tercer lugar tenemos la lógica de la digitalización, es decir, de la concentración de la información, el famoso Big Data. Y entonces, esto es lo que está fluyendo, el flujo es permanente de la información y permanentemente se está procesando. Cuando yo les decía que somos prosumidores y que nosotros este rato estamos mandando la información, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mandando datos. Esos datos de, qué sé yo, Google Maps los procesa a través de los algoritmos y nos reenvía para que nos
Eso es lo que estamos. Entonces, este sistema físico-material se forma a través de sensores, de plataformas y de un proceso y de un conjunto de datos de información. Ahora, aquí viene el problema. ¿Cómo gobernar esto? A mí me da la impresión que los municipios no se han planteado esta pregunta. ¿Cómo gobernar esta realidad? Que es una realidad absolutamente distinta. ¿Por qué? Porque antes de que llegue este mundo de la tecnología, el gobierno era principalmente un gobierno de lo físico, es decir, de bus que pasa por aquí, de la recolección de basura que pasa por acá, de la energía eléctrica que me llega por aquí, etc. Ese era el mundo que nosotros gobernamos, el mundo de lo físico. En segundo lugar, todos estos eran procesos locales. Yo como autoridad municipal, como alcalde, como lo que sea, definía que el bus tenía que pasar por aquí, que la recolección de basura costaba tanto, que la energía eléctrica tenía un subsidio de esto. Lo definía yo como municipio. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Que era físico y local. Y en tercer lugar, era territorial. En este territorio. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos un tránsito justamente hacia este nuevo mundo. Entonces, hoy día el gobierno ya no es físico, sino es virtual. O sea, ¿cómo administro yo un mundo virtual? En segundo lugar, ya no es local, es global. Y en tercer lugar, ya no es público, es privado. En otras palabras, estamos pasando de un gobierno de infraestructuras que eran físicas materiales, que eran locales y que eran públicas. ¿Y a qué pasamos? A algo que es global, que es virtual y que es privado. ¿Cómo manejar eso? Esa es la gran pregunta y ese es el gran tema que nosotros tenemos que plantearnos para ver cómo hacer para gobernar esta nueva ciudad. Esta es una cita que a mí me gusta mucho de Le Corbusier. Esta debe haber sido a principios del siglo pasado, a fines del siglo XIX, cuando Le Corbusier lo que dice: el éxito de una ciudad depende de su velocidad. El éxito de una ciudad depende de su velocidad. ¿Qué es la velocidad? El vínculo de dos variables que hemos venido trabajando: espacio y tiempo. Yo me imagino que esto Le Corbusier por el aparecimiento del vehículo automotor, que modificó sustancialmente la velocidad de la ciudad y las relaciones de la ciudad consolidada con sus periferias. Yo creo que esta frase tiene muchísima vigencia en la actualidad, pero ya no con el automóvil. Esto tiene vigencia con las nuevas plataformas. Esto tiene vigencia con las nuevas tecnologías. Si nosotros no incorporamos las tecnologías actuales, la velocidad de la ciudad va a seguir siendo la del automóvil, es decir, de hace más de un siglo. Estamos retrasados históricamente. Si nosotros queremos que esta ciudad tenga éxito, tenemos que incorporar la velocidad, y esa incorporación de la velocidad pasa por la tecnología, que en este caso es todo lo que estamos conversando en este momento. ¿Cuáles son los retos? Justamente lo que les decía hace un rato: empezar a asumir lo virtual, empezar a asumir lo global y empezar a asumir lo privado. Y yo creo que eso tenemos que plantearnos. Una segunda cosa que yo les decía es que cada una de estas plataformas segmenta mercados. Pues las políticas de los municipios, las políticas de la ciudad, lo que tienen que hacer es integrar ese conjunto de fragmentos que se han formado, para que no tengamos nuevas desigualdades, no solo en la parte central y en la parte periférica, sino también en las tecnologías, las brechas digitales, que tantos problemas pueden traer. Y sin duda tenemos que impulsar nuevas
porque ese es el mundo utópico. Y ahí hay que resolver los problemas que produce esto de la precarización laboral, de la informalidad y de las brechas tecnológicas que tantos problemas obviamente producen. Y bueno, para terminar, porque se nos está ganando, yo creo que tenemos que pasar de la ciudad material en la que vivimos a una de donde las infraestructuras esté compuesta por las plataformas. Tenemos que fijar políticas frente a las plataformas. Así como nosotros definimos que vamos a tener un sistema de transporte municipal, así deberíamos definir, vamos a tener un sistema de transporte profesional, ya no en Uber, sino en la organización. Y creo que eso tenemos que hacer. Y aquí viene una comparación que es importante, que es muy interesante. En la época de la revolución industrial de la primera, lo que ocurrió es que se estableció el Fordismo. El Fordismo no es otra cosa, como creo yo que ahora debería llamarse el Uberismo. La Ford era la marca de los automóviles. Entonces, ¿cuál era la lógica detrás del Fordismo? Es básicamente la división del trabajo, el trabajo colectivo. Entonces, en la época del Fordismo, la movilidad era automotriz de los vehículos. Y eso hizo que las ciudades crezcan, sobre todo en sus periferias. Pues yo creo que en la actualidad está pasando lo mismo, pero ya no por la movilidad automotriz, sino por la información y por la conectividad que nosotros tenemos. Por eso creo yo que hoy día probablemente tenemos menos movilidad física, pero tenemos muchísimo más conectividad con el mundo. Por ejemplo, el día que veníamos, yo hablé con Chile y hablé con Argentina. ¿Cómo lo hizo? WhatsApp. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, hoy día tenemos una movilidad más reducida, pero con mayor conectividad. Y esto está produciendo el aparecimiento de nuevas periferias. Por ejemplo, en la época de la pandemia, de Nueva York salieron 1.200.000 personas. De Londres salió 13% de la población. De Lima, 350.000 personas. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, el COVID, precisamente. Y segundo, y fundamental, por la tecnología. Yo no sé en el caso de Ambato, pero les puedo decir en el caso de Quito, la cantidad de empresas que salieron del centro histórico, la cantidad de empresas que salieron de la 10 de agosto, de la Maricina. ¿Por qué? Porque muchas de esas, primero, no lograron superar el problema de la crisis económica, y segundo y fundamental, hoy día se puede trabajar a distancia. Entonces, yo puedo tener mejores condiciones de trabajo en mi casa con un jardín que me cae pensar más barato que el departamento que tengo instalado en Manhattan y que me cuesta tanto, pues yo me voy para afuera. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Entonces, hoy día tenemos probablemente menos movilidad, pero tenemos mucho más accesibilidad. Y esto está produciendo que nuestras periferias cambien sustancialmente. Bien, estas eran algunas de las ideas que quería poner a consideración de ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por su presentación. Realmente nos cambia el panorama de las ciudades, nos hace ver de diferente manera. Y mi pregunta es, ¿qué tanta injerencia puede tener la inteligencia artificial en el diseño urbano? Entonces,
Sabes que desde el 2010 más o menos en Colombia se hizo el CIRITEM, que era una aplicación para diseñar ciudades. Pero la inteligencia artificial recoge lo que el humano mismo produce, pero no aporta o no cambia. O eso, y ahí está la nueva inteligencia artificial cambiando, y ellos están no solamente dando soluciones, sino están haciendo unas propuestas distintas. A lo mejor con lo que tú dices, en el futuro vamos a tener todo y no vamos a tener nada. Y cómo esta incidencia de la inteligencia en ciudades que se está hablando de 7, 8 niveles, en ciudades que se está hablando de 4 o 5 o 10 o 20 alternativas de cómo diseñarla, cómo le ves ese futuro. Ahora les cuento primero una experiencia personal que no tiene que ver con inteligencia artificial. Yo di un curso recién hacia la Argentina sobre centros históricos en América Latina. Ese curso era de 40 horas, se convocó, participaron de América Latina, de varios países y además de Europa y de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hice yo con eso? Pues grabé. Tengo una persona que trabaja conmigo, Emilia Silva, muchacha muy joven, que es muy inteligente. Y yo le dije, quiero escribir un libro sobre esto. Me dijo, perfecto. Se consiguió un programa para hacer una transcripción de las conferencias. Hizo una transcripción. Punto y coma, toda la puntuación. Perfecto. Borró muchas cosas. Y más o menos salieron 18 o 20 páginas por cada sesión. Pero me dijo, eso no es suficiente. Tenemos que pasar esto por ChatGPT. Y le digo, bueno, ¿qué es eso? Metimos ahí para que se edite. Pero ahí me dijo, tenemos que hacer esa edición con el estilo de Fernando Carrión. Y yo le dije, ¿cómo sabe mi estilo? No, porque ChatGPT ha leído todo. Y efectivamente se hizo esa edición. Ahora, obviamente, yo estoy corrigiendo ese texto y voy a sacar un libro en esas condiciones. Si no hubiera tenido este apoyo, probablemente ese libro se hubiera demorado el doble. Y en este caso, pues es para que vean, incluso en ese tipo de cosas, cómo está funcionando. Lo de la inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay varios espacios donde la inteligencia artificial tiene que trabajar. Por ejemplo, en el gobierno, en la administración de la ciudad. A mí me parece que ese es un espacio común. Hoy día, en casi todo el país estamos discutiendo, en algunos casos incluso ya se pasó esa discusión, de los famosos PUCs, los planes de uso y gestión del suelo. Pues yo creo que ahí tenía un espacio muy interesante. Y yo creo que se tiene que utilizar para eso. Y con la inteligencia artificial se pueden traer experiencias de otros lados. A mí me parece que nosotros no estamos comprometidos en eso. Me salgo un poco de la ciudad y me meto el tema de seguridad. En el caso del ECO 911. Yo creo que esa fue una iniciativa muy interesante que se aprobó en el año 2016, básicamente con dos fines. Uno, respuesta temprana, es decir, si alguien le asalta aquí, que en 5 minutos, 2 minutos esté la policía. O que se cae algo aquí, un accidente, también se tiene una respuesta. Y la segunda es inteligencia. ¿Qué es lo que ocurre? El ECO 911 no tiene inteligencia artificial. No puede procesar esa información como se podría procesar. Y no se puede incorporar la información que se debería incorporar. Yo creo que todo ese tipo de cosas tenemos que irlas incorporando. A mí me parece que eso es. Si no, nos vamos quedando históricamente. Nos vamos quedando históricamente. El día de mañana, hay un foro que se llama Reaplicar el sector urbano. Y justo aquí tuve la conexión con lo que se ha dicho
centros comerciales abandonados, justamente porque ya el comercio es virtual, es digital. Infraestructuras existentes que todavía, estando en capacidad de funcionamiento, ya están en desuso. ¿Cómo podemos nosotros incentivar que muchos sectores céntricos de las ciudades, donde son los espacios primigenios, donde se originaron estas ciudades, van a sí mismo desapareciendo porque ya no existe ya el uso habitacional, el uso residencial y peor aún tal vez el uso comercial? Claro que esto también incide un poco la inseguridad que existe ahora, pero ¿cómo se puede dar dinamismo a estos sectores considerando este cambio que estamos trasladándonos de ciudades físicas a las ciudades híbridas? Esa sería la pregunta sobre todo. A ver, yo creo que hoy día las ciudades tienen mucho más relación con otras ciudades que con el medio más próximo, como es la ruralidad. A mí me parece que la relación clásica que teníamos antes, que era campo-ciudad, hoy día prácticamente se ha diluido, porque hoy día la relación fundamental es ciudad-ciudad. ¿A qué voy con esto? Que en general lo que hoy día existe es un sistema urbano global. Texto de Saskia Sassen, a fines del siglo pasado, cuando nos hablaba de la ciudad global, no nos hablaba de Londres, París y Tokio, sino que nos hablaba de que las tres ciudades estaban articuladas. Una cierta ciudad global. Y la misma Saskia Sassen decía que el norte de las ciudades del sur está articulada con las ciudades del norte. El norte de las ciudades del sur está articulada con las ciudades del norte. ¿Qué es lo que nos quería decir eso? Ella con eso. Que las zonas de mayor comercio, las zonas de mayor movilidad son las que se vinculan al sistema urbano. Y esas son las centralidades. Las ciudades no se vinculan a partir de los barrios periféricos. Las ciudades no se vinculan a partir de los barrios residenciales. Las ciudades se articulan principalmente a través de sus centralidades urbanas. Y yo creo que ahí tenemos que cambiar la óptica. Tenemos que generar una ciudad que se articule al sistema urbano global, fortaleciendo las vocaciones históricas que cada ciudad tiene. Y eso me parece que es lo más importante. ¿Qué significa centro histórico? O centro histórico. Centro no es otra cosa más que un lugar, un espacio, a partir del cual se establecen relaciones con otros lugares. En la ciudad anterior, en el siglo pasado, esa era la relación con el espacio circundante, con la ruralidad. Hoy día ya no es así. Es básicamente con las otras ciudades. Y entonces a mí me parece que eso es lo que hay que trabajar. ¿Qué hay que trabajar? Por un lado, ¿cuáles son las funciones centrales más importantes de esta ciudad, de la otra ciudad y la de la otra ciudad, para articularse al sistema urbano global? Y eso cada ciudad debe conocer, porque esa es su vocación. En segundo lugar, hay que trabajar, pero clarísimo, de la accesibilidad. Si antes la accesibilidad era principalmente el bus, el metro, el trolebús, etcétera, etcétera, hoy día son las nuevas tecnologías. Si nosotros no incorporamos las nuevas tecnologías, esa centralidad no se va a articular al sistema urbano global por más maravillosas funciones centrales. Tenemos que trabajar eso. Y en tercer lugar, tenemos que trabajar la centralidad, el centro, el lugar, el espacio. Tenemos que tener un espacio que sea vital, que sea comercial, que sea productivo, que regrese los actores, porque si no se nos va a caer. Ahora, de las investigaciones que yo he hecho en América Latina, no hay un centro histórico que esté ganando población. Los centros históricos en América Latina están perdiendo población. Para que ustedes vean comparativamente con el caso de Quito. Quito en el año 2000 tenía 72.000 habitantes. Hoy día tiene 31.000 habitantes. Tiene un decrecimiento
crecimiento de un menos 2.5% de la población. Es impresionante. Y esto ha conducido que el centro histórico de Quito, como yo lo defino, tenga un horario de oficina. Se abre a las 7, se cierra a las 7. Vayan ustedes al centro histórico. A las 8, 9 de la noche pasa. Tenemos que hacer que los espacios de nuestras ciudades tengan 24 horas. Tenemos que recuperar el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo de nuestras vidas. Y lo segundo que está pasando es que estamos creando vacíos urbanos, estamos perdiendo espacios. El hecho de que el centro histórico de Quito solo funcione 12 horas quiere decir que 12 horas no existe ese espacio. Chao ese espacio. Es un espacio vacío, al que nadie tiene ganas de ir porque no tiene sentido ir. Hay que empezar a generar eso. Y en tercer lugar, que es lo primero que estamos hablando, se vacía la sociedad. Si no tiene sociedad, si no tiene espacio, si no tiene tiempo, cero, no tiene tiempo. Tenemos que hacer una política, pero muy compleja. Por ejemplo, se me ocurre una posición de marca de la ciudad, una posición de marca del centro histórico. Este centro histórico, esta ciudad es tal cosa. En eso hay ejemplo de Barcelona, de la época de los Juegos Olímpicos, el modelo Barcelona, la marca ciudad. Yo creo que eso fue muy interesante. Y creo que fue una de las cosas más acertadas que hicieron los catalanes en esa. Y me parece que eso tenemos que hacer de los centros históricos. Por ejemplo, nuevamente el caso del centro histórico de Quito, nosotros decidimos que sea un centro turístico. A mí me parece que eso es de lo peor que puede haber. Porque empezamos a hacer centros culturales, empezamos a hacer museos, empezamos a hacer hoteles. Llega la gente, y la gente que vive ahí tiene que ser desplazada. Miren qué es lo que pasó en Barcelona, la turistificación. Hoy día en Barcelona, en París, en Nueva York, hay una lucha contra Airbnb. Porque Airbnb no solo que compite con los hoteles, sino que compite con los residentes. Y ya se cansaron del turismo. Porque el turismo no tiene compromiso con el sitio. Yo diría eso, ¿no? Claro, hay que discutir muchísimo más sobre las características que tiene, pero si nosotros pensamos en este contexto, algo así como esto debería ser. Una cosa que a mí como una idea es, bueno, hasta dónde también esta tecnología y este momento que estamos viviendo va a impactar en cuestiones urbanas, ya como diseño urbano y como diseño también de la vivienda, porque obviamente ahora necesitamos otros espacios. Quizás en la vivienda no estaba pensada a lo mejor en un espacio de trabajo, pero también hay otros espacios que nosotros tenemos que entender, o sea, la tecnología incorporada en esos espacios urbanos. ¿Cómo pensaría usted que podría ser eso? A ver, quizás dos cosas. Una primera, las oficinas de planificación urbana de las municipalidades no deberían estar este rato manejadas exclusivamente por arquitectos. Porque incluso el urbanismo se ha hecho mucho más complejo de lo que significa la arquitectura. Durante mucho tiempo se pensó que la diferencia entre arquitectura y urbanismo era de escala. Pues hoy día eso ya no es comprensible, eso ya no es así. Son dos lógicas totalmente distintas, la una y la otra. Y esto para decirles que yo creo que en las oficinas de planificación de nuestros municipios tienen que estar estos tecnólogos que manejan este tipo de cosas. Ahora, no tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convenios con las universidades para empezar a formar a esta gente. Tenemos que formar a esta gente. ¿Cómo se hace una plataforma? ¿Qué es una plataforma? ¿Cómo funciona esta? ¿Cuáles son los problemas frente a esta salida de recursos económicos? ¿Qué nos dicen los economistas? Las oficinas de planificación de los municipios tienen que ser con disciplinas diversas. Y aquí tienen que estar historiadores, tienen que estar urbanistas, tienen que estar economistas, etcétera, etcétera. Y la gente que maneja estas tecnologías. Eso es absolutamente imprescindible. Lo otro es el diseño
los edificios tienen que tener nuevas funciones. Yo creo que lo que nos mostró el COVID es que hay la necesidad de nuevos diseños de la vivienda. Sí, no sé si recuerdo, yo sí, porque yo le seguía el tema ese. En Italia, en Brasil, como no había cómo salir a protestar en el espacio público, la gente salía al balcón. Y entonces eso, ¿qué es lo que le planteó a la arquitectura? ¿Qué es lo que le planteó a la vivienda? Nuevas formas de relación entre el espacio interno y el espacio externo, entre el espacio privado, el espacio doméstico y el espacio público. Esto que les decía al principio de las sillas, las bancas, etcétera, en la calle. Yo creo que eso cambió. El caso de los restaurantes cambió. El caso de las universidades cambió. Todo. Entonces tenemos que empezar a asumir estas nuevas variables. Y para eso, a mi manera de ver, aquí hay una responsabilidad de las universidades. Las universidades tienen que empezar a formar gente en esta perspectiva. Pero ya les digo, a mí me parece que las bibliotecas, chao. Hace poco en un curso que di en Colombia, yo les preguntaba a los alumnos, ¿hace cuánto tiempo no van a una biblioteca? Les pregunto a ustedes. Me pregunto yo mismo. Cuando yo quiero buscar información, me meto a Google. Es un repositorio pero espectacular, ahí están todos los libros. Ahí parece que, por ejemplo, eso hay que empezar a discutir. ¿Qué vamos a hacer con las bibliotecas? ¿Qué vamos a hacer con las bibliotecas? ¿Qué vamos a hacer con los campus universitarios? O sea, yo creo que hay un conjunto de cosas que están cambiando, pero ¿qué vamos a hacer con los otros estudios? Yo diría más o menos. Como agradecimiento al arquitecto Fernando Carrión Mena, el Colegio de Arquitectos hace el siguiente reconocimiento. Dice así: el Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de Tungurahua otorga el presente certificado al señor arquitecto Fernando Carrión Mena por su destacada participación en las jornadas académicas por el Día Mundial de la Arquitectura, bajo la temática determinada por la UIA, empoderando a la próxima generación en el diseño urbano participativo, con su conferencia magistral La ciudad híbrida, las nuevas infraestructuras urbanas, Ambato, 30 de septiembre de 2024, firman el arquitecto Juan Francisco Mayorga Arcos, presidente del CAE, arquitecta Janet Espejo Suárez, comisión académica del CAE. Muchísimas gracias, arquitecto. Reciba usted este certificado de reconocimiento.